están? Bueno, hoy estamos ante un nuevo video que se llama Salud y Plantas Medicinales. Estamos con Roxana Muñoz, que es profesional de la salud. Ella nos va a introducir en este mundo de las plantas y de la medicina natural. Antes yo les quería decir que, como siempre, con los guías estamos haciendo estos videos de información de manera ordenada, sincrónica. Entonces, anteriormente nosotros estuvimos viendo un video que fue muy importante, con mucha información de las emociones y las enfermedades. Los guías nos hablaban la importancia de poder gestionar nuestras emociones para que no lleguemos a enfermarnos, ¿no? Entonces, a través de los síntomas nosotros podemos lograr ver qué es lo que realmente nos está pasando, observarnos, todos estos procesos, este camino tan hermoso que hemos tenido a lo largo de estos años por este canal, con toda la información que ellos nos han dado para poder gestionar bien las emociones, observarnos, contemplarnos, ver qué nos pasa. Una vez que el síntoma no se produce la enfermedad a través de no verlo, de no observarlo, de dejarlo pasar, es muy difícil de erradicarla del cuerpo, porque entra en lo que es el último eslabón de la cadena. Ese último eslabón de la cadena es el cuerpo de materia, es un cuerpo denso. Entonces ya es mucho más difícil el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Podemos sanar igualmente, pero ya es mucho más difícil. Entonces siempre a través de estas enseñanzas tan hermosas tenemos la posibilidad de no llegar a la profundidad de nuestro cuerpo biológico. Nosotros tenemos que saber que tenemos una medicina ancestral que está hace muchísimo tiempo con nosotros, pero bueno, hay que ponerle foco y un poco de luz a todo esto que hace tanto tiempo que nos acompaña, pero siempre sabiendo que nosotros somos parte de la tierra, somos células de la tierra. También lo hemos hablado en muchos videos. Nosotros somos parte de ella. Nuestro cuerpo está compuesto por elementos químicos como el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el calcio, el potasio, el fósforo, el azufre, el cloro. Todos esos elementos químicos son los mismos elementos químicos que Madre Tierra. Por lo tanto, si nosotros respetamos a Madre Tierra, si nosotros empezamos a ser conscientes e integramos estos conocimientos, nosotros vamos a lograr que ella nos provea toda esta medicina tan hermosa, natural, a través de las plantas medicinales. Con respeto y amor, nosotros vamos a hacer que toda esta medicina sea parte de nuestras vidas y se integre para ayudar a sanarnos. Pero para todo esto nos va a hablar Roxana, que sabe y de todos estos temas tan hermosos, tan profundos. Lo que más me gustaría a mí, que ella nos cuente toda su historia, el porqué de este desarrollo y esta profesión que tiene de farmacéutica llegó a estar en este mundo tan hermoso de las plantas medicinales. Bueno, Carly, primero agradecerte por estar acá y hacer este video conmigo, porque para mí es re importante compartir esta información. Yo en realidad, desde que arranqué a estudiar farmacia, soy farmacéutica. Nunca supe que iba a terminar en este camino. Uno a veces arranca a estudiar sin saber qué rama va a tomar cuando uno se recibe, pero bueno, en el camino pasan cosas y dentro de esas cosas yo estuve 10 años tomando anticonceptivas y un día me empezó a generar una alerta al cuerpo de que me dolía mucho la cabeza, al punto de generar migraña, de estar inhabilitada en ese día, de necesitar estar acostada, sin luz, sin ruido. Y bueno, para mí fue una alerta grande porque era algo que me incomodaba mucho. Si bien no era una enfermedad, sí para mí era una molestia. Así que investigué por todos lados, me hice los estudios correspondientes que tenía que hacerme, todo me daba bien, a nivel patológico no había nada. Así que seguí interrogándome porque algo sabía que había más allá de eso. Y bueno, en su momento, cuando le consulto a la ginecóloga, me baja la dosis de la anticonceptiva y las migrañas seguían, los dolores de ovarios también, y bastante fuerte. Así que yo seguí investigando y sabía que en algún momento la respuesta iba a aparecer, y sí apareció. En ese momento voy a una charla de cefaleas y migrañas que fueron a dar en el Colegio Farmacéutico de la provincia de Buenos Aires.
Y en ese momento yo fui con la intención de preguntar qué pasaba con las migrañas y las anticonceptivas, y en ese momento a mí me dijeron que se contraindicaban. Y yo de esa charla fue un antes y un después para mí, porque decidí dejarlas de tomar. Obviamente lo hablé con la ginecóloga, también por saber un poco de fisiología del cuerpo. Decido dejarlas de tomar, y en vez de regularizarme el ciclo y seguir con el mismo ciclo, empezó a cambiar todo mi cuerpo, y la menstruación me venía 2 meses y medio, 3, que lo normal son alrededor de 28 días. Entonces ahí me generó otra alerta, porque si bien no solo me generó eso, sino que los dolores de cabeza seguían y los dolores de ovario seguían. Así que seguí buscando y seguí interrogándome más, y buscando, encontré que encima yo le había dado al cuerpo tiempo también para, digo, bueno, se va a estabilizar, el cuerpo necesita tiempo, porque cada uno tiene sus procesos, pero esperé 2 años y el cuerpo no se equilibró, y ahí dije, no, tengo que actuar porque nadie de afuera me va a venir a sanar, y los análisis me daban todos perfectos. Entonces seguí buscando, y por casualidades o destino, o llámenlo como quieran, me llegó un Instagram que era terapeuta menstrual, una persona, y psicóloga. Cuando entro a la página veo que hacía procesos con plantas medicinales, y no dudé ni un minuto de que era ese el camino, de que con eso me podía sanar. Y digo sanar porque, ya te digo, no había una patología, sino que era una molestia mía, y yo no me sentía saludable, porque es muy amplio el concepto de salud y cómo nos sentimos nosotros. Entonces dije, bueno, es por acá. Así que busqué la vuelta, me inscribí a ese proceso, hicimos un acompañamiento y estuvimos juntas, y digo juntas porque no es solo ella que me vino a hacer un proceso, me vino a dar un taller o me vino a darme información, sino que yo actué en base a lo que ella me iba diciendo en este proceso, que para mí fue re importante, porque no solo me cambió mi cuerpo físico, sino que también me hice muchas preguntas a nivel profesional y a nivel todo. Así que hice todo un proceso con plantas medicinales donde depuré intestino, hígado, riñón y útero. Eso fue alrededor del 2018. Yo todavía estaba estudiando en la facultad, no me había recibido todavía, y bueno, cuando pasaron alrededor de 3 meses de haber terminado ese proceso depurativo, yo noté que el ciclo se empezó a cortar hasta llegar a los 3 meses con un ciclo de 28 días, donde los dolores de cabeza disminuyeron y los dolores de ovarios también. Y para mí fue ¡wow! ¿Qué pasó acá en mi cuerpo? Y qué mágicas son las plantas, porque imaginen que esta persona que me acompañó no estaba al lado mío haciéndome el proceso, sino que era de Colombia. Nosotros estamos en Argentina, así que me sentí orgullosa de mí misma porque lo pude hacer yo a través de la información que ella me brindó, y pude sanar yo a través de las plantas medicinales y con la información que ella me dio. Entonces ahí cambié un montón de ideas de lo que tenía de lo que es la carrera de farmacia. Y si vamos al caso, la farmacia se inicia con la medicina natural, con las plantas medicinales, con la medicina ancestral. De ahí arranca lo que es la farmacia, lo que era un boticario en su momento y que solo utilizaban las plantas medicinales. A raíz del tiempo eso se fue industrializando y se hicieron los laboratorios. Y la industria farmacéutica creció, y obviamente apareció la medicina convencional, que son los fármacos de hoy en día. Pero el origen de la farmacia son las plantas medicinales. Y creo que me ayudó a ver, a través de mi experiencia y a través de lo que yo sabía de fisiología, entender el origen de la farmacia aplicado a mi cuerpo de manera experimental, con la teoría que yo tenía de la fisiología de nuestro organismo a nivel interno. Entonces era hacer como un conjunto de todo, y para mí fue fantástico porque antes de recibirme
yo empecé a ver qué quería hacer y que quería compartir esta información, pero ¿cómo la compartía? Entonces lo que empecé a hacer es, bueno, dije, ¿qué hago? Un Instagram que quizás la información se divulga mucho más y bueno, lo primero que salió fue el nombre Equilibrio Fitomedicinal, que para mí vino así, de la nada, y no de la nada porque obviamente tiene un trasfondo muy profundo, pero yo sentí que las plantas medicinales me sanaron y me equilibraron el cuerpo. Por eso el nombre Equilibrio Fitomedicinal. En realidad no sabía qué iba a hacer con el Instagram, así que empecé a publicar información de plantas medicinales, de cosas que iba compartiendo y viviendo con las plantas. Y eso fue creciendo hasta el punto de que una persona de España me escribe para ver si daba talleres. Y yo en ese momento no tenía absolutamente nada, yo compartía información. Entonces dije, bueno, ese es el momento. Ahí tenía que hacer un taller, organizar información, que la información ya la tenía, pero el tiempo era limitado en ese momento. Pero sí las ganas la tenía, la información la tenía y necesitaba que esa información llegue a más personas porque yo sentía que era una herramienta que podía sanarte y que es una herramienta muy económica y lo puedes hacer vos y hacerte consciente de todo ese proceso, sanar un montón de cosas a nivel muy interno. Y yo digo, no sanar un síntoma, o sea, no ir al dolor de cabeza que yo tenía, al dolor de ovario, sino ir mucho más profundo y a nivel integral para sanar desde raíz, porque el ciclo nunca se me desregularizó de nuevo. Y en los dolores de cabeza, si bien tengo situaciones que me duele la cabeza, pero sé que son puntualmente de algo que me generó estrés y no por un desequilibrio hormonal. Entonces, nada, fue un proceso hermoso y siguió, ese proceso siguió. Cuando armé el Instagram todavía no me había recibido, así que esperé, tuve que seguir estudiando porque tampoco tenía tanto tiempo, trabajaba y estudiaba, entonces era un poco de todo, pero las ganas de compartir esta información estaban. Así que bueno, en el 2020 me recibo de farmacéutica en la ciudad de La Plata y ahí dije, ¿qué hago? Sigo compartiendo esta información, sigo trabajando en otro lado. También me gustaba hospital porque me parecía que era algo que estaba más cerca del problema de la persona y que podía ayudar desde un lugar más cercano. Hasta que bueno, los rumbos de la vida me llevaron a volver a mi ciudad, a la ciudad de Rojas. Seguí trabajando en una farmacia, yo allá en La Plata trabajaba ya en una farmacia oficinal, pero seguí compartiendo esa información. Y bueno, llegó un momento que siguió creciendo, este taller siguió creciendo, se anotó gente, pude compartir la información, pude acompañar algunos procesos y bueno, después se contactó una persona para hacer meditación conmigo en un encuentro presencial acá en Rojas. Hice una meditación con plantas medicinales donde quedó súper coordinado todo porque tomamos plantas donde era para bajar el estrés, entre medio de una charla mía de plantas medicinales y después hizo una meditación después de la toma de esas infusiones, así que fue como muy mágico. Terminamos con esa meditación. Cerca del 2023 me escribe Flor Gieco, que es médica pediatra, que se especializó en Ayurveda, una persona súper amorosa, que se contactó conmigo porque simplemente resonó con mi Instagram y con la información que yo compartía y tenía muchas ganas de hacer un artículo de eucalipto conmigo, tanto para adultos como para la niñez. Y bueno, estuvimos un año más o menos con ella recopilando información y estudios científicos y un montón de cosas hasta que logramos cerrarlo. Nos quedaron 16 páginas de toda la información de una sola planta medicinal. Así que dijimos, bueno, con tanta información recopilada hay que expandirla mucho más. Así que logramos tener los contactos de la revista de Olala. Y bueno, no solo se publicó en Olala,
porque ahí salió como una nota muy acotada, que eran de 3 páginas. Cuando me dijeron acortar 16 páginas a 3 páginas, dijimos, ¿cómo hacemos? Pero lo logramos, lo pudimos hacer, así que lo compartieron, lo publicaron. Y en la revista de Bifase, que es del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, ahí sí se compartió el artículo completo, con toda la información. Y bueno, y esto fue como una puerta enorme para decir sí, es por acá, porque aparte no solo que veía en la teoría la información de cada planta medicinal, sino que me llenaba el alma esto que compartía, porque realmente lo había vivido en mi propio cuerpo. Y vivirlo en mi propio cuerpo y expandirlo y que llegue otra persona y que lo pueda usar y sanar como lo hice yo, para mí es como con una sola persona que me escuche, es fabuloso, porque así se va replicando la información, ¿no? Así que bueno, después hice un retiro, esto todo fue en el 2023, que fue como mucho en el 2023 para mí, fue como un camino bastante amplio con las plantas medicinales. En el diciembre del 2023 hice un retiro con mi profesora de yoga que se llamaba Un viaje hacia la naturaleza profunda, y ahí llegamos al Tigre, donde el río había subido y todos los programas que teníamos durante el día tuvimos que remodelarlos todo porque el agua nos cambió los planes. O sea, literal nos metimos en una naturaleza profunda donde había árboles, plantas, agua, tuvimos que pasar caminando a través de agua, fue fantástico, seguramente lo seguiremos haciendo si Dios quiere, porque la energía nuestra está como para hacerlo y es lindo compartirlo. Y después, bueno, cerramos el año 2023 con un encuentro que nos pidieron en el Jardín de Infantes de Carabelas, de la ciudad de Rojas. Así que fue como expandir demasiado la información en el 2023 y ahí dije, si a mí me hace tan bien y las plantas nos hacen tan bien y nos sanan desde la raíz, ¿por qué no seguir compartiendo? Y si bien sigo trabajando en la farmacia oficinal, yo veo que hay una sobremedicación y quizás no tanta conciencia, pero sí yo desde mi lugar en la farmacia trato de dar la información que pueda sobre plantas medicinales y obviamente sobre fármacos, porque creo que no es solo plantas medicinales, sino que es un conjunto. Por algo tenemos la medicina convencional, que también nos ayuda. Cuando las plantas medicinales no llegan a actuar, están los fármacos, pero también saber que tienen efectos adversos y bueno, y ser conscientes tanto de plantas medicinales como de fármacos, que es lo que nuestro cuerpo está incorporando. No es solo tomarlo y sanar, sino que tiene un proceso dentro que el cuerpo sigue procesando, ¿no? Bueno, y en el 2024, en marzo, quedé seleccionada para reforestar, que para mí me anoté sin querer, fue como, bueno, me llegó un mail, me anoto, porque lo sentí así en el momento sin pensarlo, y después me llegó un mail que quedé preseleccionada, mandé otros datos sin pensar, sin cómo iba a ir, sin cómo iba a llegar, simplemente mandé la información y al no tanto tiempo me llegó otro mail que había quedado 100% seleccionada y para mí fue como wow, ¿qué hago ahora? ¿Cómo llego? Pero yo quería estar ahí, así que bueno, busquemos la vuelta, por algo me anoté. Así que fue ir a un bosque donde estuvo quemado hace 2 años, que fuimos a reforestar con coigües y cipreses, y para mí fue wow estar ahí adentro, fue tan mágico, tan profundo. Yo sentí que era como llegar al origen de lo que yo venía trabajando todos estos años, sobre todo en el 2023, que fue la puerta enorme que se me abrió con las plantas medicinales. Y estar ahí, sentir eso, ¿no? No solo la naturaleza en sí, sino el sentir del alma que realmente me llenaba y que yo sabía que las plantas medicinales eran mi camino. Así que bueno, después conocí a Carla por cuestiones de la vida, terminé anotándome en un taller con ella que se llama El Camino del Alma y entre medio fui haciendo un montón de cursos, pero dentro de esos cursos yo también tenía presente que hacer
cursos sobre nuestro ser y sobre nuestra alma también influía, porque nuestras emociones también influyen en nuestro cuerpo físico. Así que fue un camino de ida, donde no solo me metí en lo físico, sino en la parte espiritual y en el ser y en el alma y en el sentir, ¿no? Y comparto los encuentros y los talleres de esa manera. Así que bueno, le agradezco a Carla por aparecer en mi vida, porque también me hice consciente de un montón de cosas que hacen las plantas, que hasta hoy en día nos estamos enterando de que hacen cosas muchísimo más profundas de lo que creemos. Y quizás, seguramente nos vamos a enterar de muchas cosas más. Sí, porque la idea es empezar a darnos cuenta que todo está unido y que todo está integrado, que nada está separado, ni la ciencia, ni la medicina, ni el espíritu, ni el cuerpo físico, todo es uno. Entonces esto nos sirve a las dos, porque también lo mismo, gracias porque al conocerte, vos me estás ayudando, yo me estás ayudando con toda mi sanación a través de la parte biológica celular. Entonces es extraordinario todo eso. Yo no pensaba que iba a llegar hasta la parte biológica, yo pensaba en el cuerpo físico, intestino, hígado, riñón y hasta ahí, pero bueno, nos encontramos también un poco más profundo. Más profundo, donde ya estamos trabajando con esta limpieza al punto de lograr transmutar las memorias a nivel celular con las plantas. Entonces todo esto es un proceso hermoso de sanación. Fíjense que nosotros a lo largo de este camino de YouTube con esta información hicimos la transmutación de todo lo que sería nuestra mente, ¿no? La deconstrucción de la mente a conciencia, después la transmutación de las memorias del alma, después la sanación y ahora, sin quererlo y sin saberlo, con las plantas medicinales entramos en la biología de las memorias celulares. Es como que yo me quedé helada, o sea, al mismo tiempo que me iban pasando las cosas le iba diciendo, pensé que ya había terminado con la transmutación, pero no se termina nunca. Y es extraordinario toda la información que vamos recibiendo y que vamos evolucionando ambas, porque además de que todo este mundo está completamente conectado y que no hay nada separado, nosotros seguimos evolucionando y aprendiendo todo el tiempo. Hasta el último día vamos a estar aprendiendo. Entonces, sí, vos fíjate que yo me anoté en un curso del Camino del Alma y sin embargo sin saber que yo te podía ayudar con las plantas ni vos ayudarme también con las plantas, porque vos fíjate que ahora me estoy haciendo consciente de un montón de cosas más que quizás vos, al ser muchísimo más sensible, te podés dar cuenta de un montón de cosas que yo no registré y está buenísimo que las compartas. Claro, es muy lindo porque los guías nos van introduciendo cada vez más profundo. Cuando me pasa algo me van mostrando el por qué me está pasando. Entonces, por ejemplo, yo empecé con el cardo mariano, sí, para toda la parte del hígado, sí, que eran 15 días que ella me dijo, y bueno, empezaron a pasarme un montón de cosas. Entonces yo le pregunté a los guías, ¿qué me está pasando? Y estás trabajando en las memorias a nivel celular. Entonces yo enseguida le decía a ella, estoy trabajando esto, y ella, no puede ser. Cuando esta sensibilidad que dice, que la tengo en mi cuerpo porque siempre fue así, yo todos los síntomas de mi cuerpo me muestran mi verdad, y gracias a los guías puedo descubrir qué es lo que realmente está pasando en mí. Empezamos a ver incluso las propiedades que tienen las plantas, que son muchísimo más profundas de lo que nosotros creemos. Entonces es impresionante todo lo que vamos aprendiendo, lo que va sucediendo. Bueno, sí, yo digo, las plantas medicinales puedo tener la información teórica, pero tiene muchísimo más. Es más, estoy segura que hay plantas que no están estudiadas, que tienen propiedades y que no conocemos. Y obviamente siempre va a haber plantas que van a seguir estudiando. Yo siempre digo que la medicina ancestral viene obviamente con esa información, por eso se separa fitoterapia de fitomedicina. A la fitoterapia le dicen a la medicina de las plantas, que viene, digamos, ancestralmente de generación en generación esa información, pero a la fitomedicina ya le dicen el estudio de plantas que usan la información digamos, que viene ancestralmente, la investigan en el laboratorio, corroboran las propiedades, por ejemplo, la antiinflamación de la manzanilla. Si en el laboratorio da esa acción antiinflamatoria, ahí chequean que la manzanilla tiene acción antiinflamatoria. Entonces es como integrar todo, ¿no? Lo científico y también lo ancestral. Esa es la parte más linda, y es la parte que a los guías les gusta tanto y que están siempre tratando de que entendamos que no hay nada separado. Entonces eso es lo que venimos trabajando desde el principio. Nosotros estamos completamente conectados e integrados con la tierra, al mismo tiempo que estamos integrados y conectados con la fuente, con el cielo, como digo yo,
y todo es perfecto, y bueno, que tengamos esta medicina natural también para que nos ayude, es muy importante. Esos son los conceptos que estamos trabajando ahora. También hicimos una presentación que se llamaba Salud y Plantas Medicinales juntas. Obviamente lo hicimos completamente sobre el concepto de salud, fue online para que se puedan unir de cualquier parte. Yo expliqué el concepto de salud y varias plantas medicinales, que obviamente ahí expliqué que no podía compartir todas porque son un montón. Y tampoco podía compartir todas las propiedades de todas las plantas que compartí, porque también son un montón. Entonces agarré algunas plantas con algunas de sus propiedades para que puedan saber qué hacen, qué efecto tienen. Y el concepto de salud fue bastante ampliado, porque es bastante amplio y es bueno, vemos qué es la salud, qué es el concepto de salud, cuándo nos sentimos saludables. Entonces es como ver un mundo que antes era solamente, bueno, vemos la salud como no tengo enfermedad y la enfermedad con una patología. Entonces era salud o enfermedad. Si no tengo una enfermedad, tengo salud. Pero si me siento triste, ¿qué hago? ¿Me siento saludable o no? ¿Quién me lo dice eso? ¿Alguien de afuera o yo? ¿Yo me siento saludable o yo no me siento saludable? Independientemente de que los resultados te den bien o mal, ¿no? Así que bueno, es un mundo bastante amplio. Sí, que nos quedaron cortas las 2 horas que hicimos porque es tanta la información, es tanto. Sí. Ella trabaja toda la parte de las plantas medicinales, yo toda la parte espiritual. Hablando de los cuerpos, el cuerpo energético, los cuerpos físicos, el cuerpo astral, el cuerpo emocional, el cuerpo mental. Entonces, nos quedó súper corto, así que estamos pensando ya en preparar un taller que dure más horas para que podamos nosotros expandir todo esto que nos hace tan felices. Sí, porque la idea totalmente. es que uno va encontrando el propósito y queremos expandir toda esta información y ayudar a los demás a sanar, tanto como nosotras hemos sanado y estamos sanando todavía. Tal cual, que lleguen a estas herramientas, que son herramientas que tenemos, que nos da la tierra, y es re importante reconocer eso, ¿no? Que la planta que nosotros vamos a tomar como infusión, en algún momento alguien la sembró o nació sola, creció y alguien la recolectó, se secó y después llegó a nuestras casas ya sequita, quizás triturada, quizás no vemos una hoja entera, pero reconocer eso, ¿no? Que viene desde la tierra y que eso nos va a nutrir y a sanar a nosotros. Es como, para mí es mágico. Es mágico. Pero de por sí vos también hacés un curso que me gustaría que digas, porque me parece súper importante, porque hacés todo una limpieza profunda. Claro, yo en realidad el curso que les había hablado, que se llama Equilibrando tu Cuerpo, no por casualidad se llama así, porque fue muy parecido a lo que yo hice, pero sí me enfoqué en la fisiología, que es la teoría que yo tengo de mi carrera de farmacia, en 3 órganos importantes, depuradores, que son intestino, hígado y riñón. Y a eso le anexé a la par una parte práctica que es la depuración de esos órganos, como a través de infusiones. Entonces, lo que hago es explicar la parte de la fisiología para que la persona pueda comprender cómo funciona ese órgano y muchas veces, si no funciona correctamente, puede ser porque esté sobrecargado de toxinas, de cosas que vamos comiendo, de fármacos, alcohol, de un montón de cosas que quizás no nos hacemos conscientes, de humo de cigarrillo. Entonces lo que quiero transmitir con ese taller es que la persona comprenda conscientemente cómo funcionan esos 3 órganos principales, que para mí son principales depuradores, y a la par hacemos ese proceso con toma de infusiones. Lo que hacemos es hacer una limpieza de esos órganos para que en sí trabajen en conjunto, porque no es que tenemos el riñón aislado, el hígado aislado o el intestino aislado. Justamente el domingo di el último encuentro para el segundo encuentro, pero lo tuve que desdoblar porque no podía yo no tuve ningún inconveniente de desdoblarlo porque necesitaba compartir esa información y a mí me hace feliz, así que así lo hice. Y les compartía de cómo el intestino estaba relacionado, y cada vez que lo comento me hago cada vez más consciente de que está relacionado tanto con el sistema nervioso y con nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo está directamente? El segundo cerebro. Viste que ahora se habla mucho de eso, es la realidad también,
pero cómo está relacionado íntimamente, porque es íntimamente y de manera indirecta con todo nuestro cuerpo, porque desde ahí absorbemos todos los nutrientes que van a nutrir todas nuestras células. Entonces es súper importante mantenerlo sano. Y yo a veces digo, a veces limpiamos nuestra casa, nuestro auto, tenemos la fecha de cuándo tenemos que cambiarle el filtro, y en nuestra vida desde que nacemos, ¿en qué momento depuramos nuestro cuerpo y lo limpiamos? Yo ahora. Pero es importante, y siendo conscientes vas dando cuenta de todo lo que va pasando. Exactamente. Porque ya sos consciente de que estás tomando esa infusión con respeto y amor, que yo siempre le agradezco. Exactamente. Tanto Mariano, gracias, ahora estoy con la cola de caballo, por los riñones, y te vas dando cuenta de lo que va pasando. Como sos consciente de lo que estás haciendo, hasta cuando dormís empezás a tener sueños, empezás a transpirar, es impresionante la limpieza que se produce. Sí, no es lo mismo tomar la planta cola de caballo sin saber más o menos sus propiedades, porque quizás vos pensás que te actúa todo el cuerpo y sus propiedades están más específicamente actuando como diurético. Entonces, saber esa fisiología de cómo funciona el riñón, de que la planta tiene efecto diurético y que te está limpiando el riñón, es como tu cabeza cambia de manera... No es que tomo esto para desinflamar, no. Estamos haciendo un proceso de sanación y de limpieza profunda. Bueno, vos tenés sostén y acompañamiento para el curso, o sea, son 60 días. 60 días, que obviamente se arma un grupo de WhatsApp para estar todo el día conectados por cualquier cosa y para también poder seguir. A mí me gusta hacerlo en grupos porque tomar infusiones todos los días de la manera correcta, a veces uno o se cansa o no lo puede seguir o la rutina no te deja hacerlo. Entonces hacer un grupo y que todas estén, digamos, en la misma sintonía y que yo esté acompañando ese proceso, es muy lindo que lo puedan seguir y ver cómo van evolucionando, ¿no? Porque van saliendo cosas que, bueno, justo hoy les comenté lo de más interno de las memorias celulares, y una de las chicas, justo estamos trabajando el intestino, donde guarda principalmente la tristeza, y se había levantado bastante angustiada. Entonces, ¿cómo dice, bueno, me está pasando algo de eso? ¿Cómo se hizo consciente con la información que yo le pude dar y con lo que vos me pudiste ayudar, de que estaba limpiando esa parte del cuerpo y que quizás eran angustias que no eran del día, sino de mucho más atrás? Y es re importante eso, hacerse consciente de lo que está pasando a nivel interno con la ayuda de las plantas medicinales. Yo digo plantas ancestrales, memorias ancestrales también. Y viste que los riñones eran los miedos. Sí. A mí me llamó la atención en el sueño que tuve, lo que vi, y yo digo, ¿cómo puede ser? Y enseguida te haces consciente, estoy tomando esta planta, van 4 días. Exactamente. No, es impresionante. Sí. Y son 15 días. Sí, y yo, claro, hablo de las emociones de esos órganos porque cuando arranqué con esto, arranqué con el curso de fitomedicina, arranqué con medicina tradicional china sobre el riñón por cuestiones personales, arranqué con biodecodificación porque yo digo, está todo conectado. Entonces seguí como investigando un poco más, por eso hablo también de las emociones, porque en la facultad en sí, la carrera de farmacia no habla de emociones. Entonces fueron cursos que fui anexando para poder transmitir esta información. Pero bueno, sí, como dijiste, el riñón es como guardando los miedos, y que vos lo expreses en sueños es como limpiándote cosas que venís guardando y que vos ya hiciste un montón de cosas. Sí, y seguís trabajando, seguís sanando. Sí. Es impresionante. Es un nuevo mundo, pero vos fíjate, para todos nosotros, o sea, hacernos conscientes de todo esto, que sabemos que está ancestralmente. Pero bueno, ahora se está poniendo un poco de foco y de luz a todo, así que eso es lo más importante. Sí, yo digo, no es una medicina que yo comparto, que es algo nuevo, que se me ocurrió a mí, sino que ya viene de ancestros, de años atrás y seguramente años antes de Cristo esto. Porque compartimos esa información de Hipócrates, que vos decías 300 y pico años antes de Cristo, 400 años antes de Cristo, donde son el padre de la medicina occidental, el padre de la biología, la fisiología, de la anatomía y de la historia también.
Claro, o sea, que no ya me acuerdo estaba dentro exactamente del bien, pero estudio de la medicina, ¿no? claro, Tampoco sí. es algo que está sacado de contexto, está todo ahí, No, siempre no, estuvo no, todo sí, ahí, sí. eso es lo más importante. Yo digo, ¿cómo puede ser que siempre estuvo todo ahí? Y vos por ahí fíjate no que lo veía? Hipócrates lo que hacía era observar a la persona. Observar a la persona, no iba a enfocarse en el síntoma o en la parte del cuerpo que le dolía. Observaba y lo volvía a observar y lo volvía a observar. Y lo primero que le recomendaba era calma, tisanas medicinales, con plantas medicinales, reposo. Y vos fíjate que esas cosas básicas, que Yo sí. tenía anotado lo que vos habías dicho que me quedó cuando decía no se puede curar el cuerpo sin antes conocer el alma. Ese me parece que era Sócrates que lo decía, porque lo dijimos en esa presentación y fue extraordinario. Es muy fuerte esa frase. Y estaba de 406 años antes. Claro, no es algo que yo estoy diciendo y repitiendo porque me salió de la nada. Lo mismo también que dijiste de no ser paciente, sino ser... eso sí, ser activo es lo que a mí me pasó. Si yo hubiese sido paciente, a veces cuando vamos al médico nos hablan de paciente o algún profesional, nosotros somos los pacientes. No, pacientes con el proceso, con los tiempos que uno vive, pero activos con nuestra salud. Porque imaginen si yo me quedaba paciente y a mí en ese momento, para que me venga cada 28 días, me daban otra hormona para que me venga la menstruación y yo me preguntaba, ¿y qué pasa el otro mes? Y yo me hacía esas preguntas, porque nadie me venía y me decía, bueno, el otro mes no sé qué va a pasar, quizás vas a tener que tomar de nuevo. No, yo me las hacía y decía, no, acá hay algo más, así que fue como un camino... De no ser pacientes y ser activos. Sí. Y eso, ¿no? Que si yo me quedaba como paciente, quizás todavía estaba tomando medicación y no podía sanar desde la raíz porque seguían esas migrañas, esos dolores de cabeza, o quizás no, porque los venía tapando con algún fármaco. Eso se sigue tapando. Eso sí. La idea es ir a la profundidad de lo que nos está sucediendo y no tapar más. Claro. Entonces toda la medicina es perfecta y todo está bien, pero el tema es vayamos más profundamente a ver qué es lo que realmente está pasando ahí y después, bueno, podemos elegir todo, porque todo es un todo y todo está bien. Totalmente, sí, pero también se me viene esto de, bueno, tengo un dolor de cabeza, ser conscientes de ese dolor de cabeza. Yo tranquilamente podría haberme tomado un ibuprofeno cada vez que me dolía la cabeza, cada vez que me dolía la cabeza, no me interrogaba nada, no me preguntaba nada, seguía siendo paciente y me quedaba en eso, en tapando algo que me estaba mostrando un desequilibrio terrible dentro de mi cuerpo. Y se va profundizando, porque no es que eso va a parar, se va a ir profundizando hasta llegar a lo que es la enfermedad. Exactamente. Que después ahí sí es tan difícil de erradicar. Que con paciencia, amor y todo, yo sé que se puede sanar, pero los procesos serían mucho más largos y más profundos, así que bueno, es todo un mundo hermoso. Sí, yo siempre digo, la medicina natural no solo sana, sino que previene. Y bueno, prevenir, es un montón, porque cuando vamos al fármaco ya lo tomamos cuando hay un síntoma o una enfermedad, no prevenimos con un fármaco. Sí, no. Y fíjate que hasta ahora teníamos todo un trabajo espiritual con pranayamas, con meditaciones, y ahora es incorporar también la medicina de las plantas, como la tisana, la melisa, como estudié, la pasiflora o algo así, el tidón. Para cuando uno viene estresado, si no quiere hacer una meditación, puede tomar tranquilamente una infusión y bueno, y también siempre contactar, como yo siempre digo, a alguien que esté especializado en eso, ¿no? Para saber qué cantidad tomar, cómo tomarlo, porque como ella dijo, hay efectos también adversos en las plantas medicinales. Sí, claro que sí, no por ser natural no tienen efectos adversos, hay que ver porque tienen interacciones tanto plantas con plantas o plantas con fármacos. Entonces yo cuando hago estos talleres siempre hago una encuesta previa para ver si tienen alguna patología, si tienen algún síntoma, si algo les incomoda en el cuerpo, si están tomando algo, y en base a eso elijo las plantas que puedo utilizar. Generalmente, si todas pueden tomar la misma planta, toman la misma planta, sino obviamente se cambia por alguna que puedan tomar, pero siempre intento respetar eso, no sacar medicación obviamente, siempre consultar al médico, pero evaluar todo eso, porque no por ser natural
no hace nada, que a veces escucho mucho eso, sí hace, por eso estamos contando todo esto y tiene un efecto muy potente si realmente se utiliza como corresponde. Así que yo creo que es eso, buscar la información, buscar profesionales, porque también hay mucha información, entonces uno a veces se marea con tanta información y es bueno enfocarse en una sola cosa y ir por eso, ¿no? Y hacer las cosas bien. Sí, totalmente. Yo sí. las tomaba por mí misma, no las tomaba bien, entonces... Me acordó de la pimienta. La pimienta de cayena que puse una cucharada sopera, casi me prendo fuego. Y era de un cuarto a media cucharadita. Por eso cuando lo conocí empecé a hacer todas las cosas bien, pero bueno, en ese momento yo lo tomé porque los guías me dijeron tenés que tomar esto para esto, la desparasitación, yo lo hice todo desde un lado y un camino completamente espiritual, pero saber que todo esto está con su respectiva medida y uno puede acudir a un profesional para hacerlo bien, la verdad que hace milagros, porque ahí yo empecé a notar ahora cosas completamente distintas a las de antes. Tomé la desparasitación que es la Artemisa durante 7 días, después lo del hígado que es el carbo mariano durante 15 días, noté todos los efectos que hizo y fueron impresionantes. Ahora estoy con 4 días de la cola de caballo, ya el cambio es también muy fuerte y recién empiezo, tengo 15 días, entonces saber esto, ¿no? Que es cada 15 días y todo esto es muy lindo. Y bueno, que tenemos acá en Rojas una profesional de la salud especializada en plantas, o sea que es todo, es una integración en todo, eso es lo más hermoso que hay y es lo que tenemos que empezar a ser conscientes, que no tenemos que separar más, que todo es un todo, así que acudir a ella, que después yo voy a dejar abajo sus redes sociales, su todo, para que su página de internet, todo para que ustedes puedan contactarla, para hacer sus cursos y para llenarse de esta información. Sí, ahora que pienso que no lo dije, o sea, cuando nos contactamos fue a través de las plantas, porque vos me comentaste que los guías te habían dicho de tomar 3 plantas, que bueno, justo una era la pimienta. Sí, la pimienta de cayena, la artemisa para la desparasitación y la menta, que me acompañó durante procesos muy fuertes de la transmutación de las memorias del alma. Y había otra más que ahora no me acuerdo. No, pimienta cayena, la menta y la artemisa, son 3. Y la artemisa que también se llama ajenjo, el ajenjo, que es lo mismo. Sí. Así que y de ahí ella se quedó como sorprendida. Y quiso estudiar a mí también, porque yo si bien sabía algunas cosas, no había indagado tanto en todas esas plantas. Bueno, ahora queremos cerrar este video compartiendo que el objetivo de este video es poder llegar a ustedes con esta información y también al conocer nos ayuda a valorar todo este procedimiento, todo este conocimiento, tanto de nuestro cuerpo físico integrado a nuestro cuerpo sutil, que es lo que expresa Carla, y también ese valorar, ir un poco a la naturaleza y a la madre tierra, que es lo que nos da esta medicina ancestral, y no solo nos da con las plantas medicinales, sino nos puede aportar esa calma que a veces nos cuesta encontrar y que simplemente sentarte en el pasto y mirar las plantas que crecen totalmente en calma a sus propios procesos. ¿No es cierto, Carly? Es así, así que bueno, muchas gracias, yo te agradezco por... No, gracias a vos. Porque es súper importante para mí esta integración tan hermosa y sobre todo por tu paso en la medicina, ¿no? Entonces sí, todo es una integración. Una voz más que se comunica desde un lugar de la ciencia y ahí está todo integrándose. Así que bueno, gracias Roxy. Gracias a vos y gracias a ustedes, así que esperamos que se puedan sumar a esta medicina y que tengan las herramientas para poder usarlas. Gracias. Gracias.